Bien, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una segunda transmisión el día de hoy, martes 11 de mayo del año 2021. Bienvenidos a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional, ¿no? Donde le damos el valor que la educación se merece. Los conocimientos hoy en día son tan importantes en este mundo tan competitivo. Sobresale la persona que está capacitada y que se capacita constantemente, en el cual nunca deja de aprender, ¿no? Ya que siempre estamos en constante aprendizaje de nuevos cursos, nuevos temas, nuevas actualizaciones. En ese sentido, hoy tenemos el curso de análisis y diseño de estructuras de albañilería confinada, ¿no? Estamos acompañados ya del ingeniero Carlos Cornejo, John Top, ¿ya? Que nos va a estar compartiendo pues información valiosa. Venimos desarrollando varios cursos también con el ingeniero Carlos en otros temas, así que ustedes pueden consultar también la página web de ENCAP, ¿no? Ahí está en la parte inferior, www.encap.edu.pe, para que puedan encontrar también más cursos de obras, más cursos de construcción, ¿ya? Hoy estaremos aproximadamente hasta las 9:45, 9:50 aproximadamente de la noche, así que mientras van ingresando también aquí al Zoom, bienvenidos, y los que están viendo la transmisión por el Facebook, ahí está, también compartan la transmisión que se está desarrollando por el Facebook de ENCAP. El día de hoy, a los que compartan la transmisión y luego en la parte final estaremos indicando alguna frase que deben de comentar para que ustedes puedan participar del sorteo para obtener la certificación. Ya los que compartan la transmisión, así que desde ya iniciamos, compartan la transmisión. Y de igual manera, los que no salgan en el sorteo en la parte final, pues no se preocupen, también pueden comunicarse. Aquí está el número único de CAPA, el 951-42-88-84. Escriban y soliciten la certificación del curso del día de hoy. Ya el ingeniero también, Carlos, nos ha compartido su material para que les podamos enviar a ustedes. Así que ahí está la información para obtener la certificación y tienes la opción en la modalidad digital o el físico, el cual se envía por encomienda hasta tu ciudad. En esta era digital puedes elegir cualquiera de las dos opciones para la certificación, ¿ya? Dicho esto, ahora sí le damos pase al ingeniero Carlos para que nos pueda comentar una introducción. Estimado Carlos, muy buenas noches. Coméntanos, por favor, una introducción pequeñita nomás del curso y luego arrancamos pues ya con las láminas que nos tienes preparado. Sí, buenas noches con todos también. ¿No? Como se sabe, el curso va a tratar sobre análisis y diseño de estructura de balnearía confinada. Sabemos que la balnearía es el elemento que más se utiliza aquí en el país. No solamente se hablará tanto de ingeniería, sino también de temas constructivos. Sabemos que muchas personas se conectan, que son maestros de obras, ¿no? Que están dedicados a la construcción. Genial. Gracias, Carlos. Entonces ahí nos ha comentado ya el ingeniero Carlos. Entonces ya mismo dejamos de compartir por este escenario y te damos ya la opción para que puedas iniciar. ¿Se logra ver? A ver, a ver, a ver. Ya, ahora sí. Ujú. Solo modo presentación y ya está. Entiendo. Voy a compartir también aquí. Bueno, entonces, como introducción sobre esta charla, tenemos que la albañilería, pues, es el sistema, como les había dicho, su sistema estructural que más se utiliza aquí en el Perú y también en Sudamérica, sobre todo para la construcción de viviendas en zonas urbanas, ¿no? Dedicado solamente específico para viviendas. Y entonces está dedicado más que todo del ladrillo, de arcilla, ¿no? Y hay otros tipos también de, de bloques, ¿no? Que puede ser de cemento. Entonces se derivan y ya se va a tratar más adelante. Tato. Nos dice también que más del 43% de las viviendas son construidas con este sistema estructural. Entonces, a través también nosotros de la experiencia de los sismos, tanto del 2001, ¿no? En Atico, en Arequipa, y también del Pisco de 2007, ¿no? Lo cual se hicieron de parte de la normativa de 070 ejemplos de cómo las fallas eh,
provocan a que la normativa y las exigencias sean aún mayores. Entonces, fueron el principal daño de que no existía, ¿no?, un control de calidad adecuado durante esta etapa constructiva y había una deficiente configuración estructural. Entonces, el construir una vivienda sin seguir las normas de diseño sísmicos y las normas de diseños también de albañilería y las demás recomendaciones puede producir daño estructural, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de una vivienda, ¿no? Por ejemplo, que se está construyendo, sabemos que la albañilería confinada. Entonces vamos a hablar más adelante sobre esto. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente, como dice el tema, de albañilería confinada. Sabemos que también hay la albañilería armada, ¿no? ¿Qué significa albañilería confinada? Bueno, es un sistema de construcción donde los muros están hechos de ladrillo King Kong en su mayoría, ¿no? Porque el ladrillo King Kong pertenece al ladrillo industrial, pero sabemos que también hay el ladrillo artesanal, que ya no se recomienda mucho, pero lo siguen utilizando. Entonces la normativa también da la opción de que se utiliza, pero con ciertas medidas, ¿no? Y están encerrados entre columnas, vigas, ¿no? Y en los primeros pisos por el sobrecimiento, ¿no? Conforma todo esto, ¿no? Todo esto es el sistema estructural. Muro, las columnas de confinamiento y las vigas de amarre o solera. Además también que conformando todo esto con el sobrecimiento va a tener una buena resistencia sísmica. Entonces está apto para que soporte cargas sísmicas. Y lo importante también, ¿no?, que es económica también. Pero eso también tiene ciertas características que debe cumplir. Y nos recomienda, según la norma de 070, que solamente se construye hasta 5 niveles, solamente. ¿Y cuáles son las siguientes características? Por ejemplo, ¿qué es lo que debe tener esta albañilería, este sistema estructural para que tenga las dos funciones básicas que es necesaria, ¿no? Que resista las fuerzas sísmicas y sobre todo que sea económica, a diferencia de un sistema de concreto armado, que por ejemplo tenga primeramente una planta típica, ¿no? Que tanto la distribución de los ambientes del primer nivel continúen también en el segundo nivel, ¿no? ¿Con qué fin? De que los muros que se comienzan en el primer nivel continúen hasta el último nivel que se va a construir. ¿Qué más? Que por ejemplo el cimiento corrido, si son de 2 niveles, en 5 niveles se usa zapata corrida, ¿no? Es una zapata corrida ya reforzada. Se recomienda usar el ladrillo King Kong, ¿no?, el industrial, de 18 huecos, ¿no?, con las medidas estándar de 23, 19 por 9. No se puede hacer modificaciones posteriores. Eso se debe respetar siempre. Como se sabe que se recomienda para un sistema de albañilería que sea una planta típica, entonces no se puede hacer modificación. A diferencia si fuera un sistema de concreto armado, ¿no?, sea porticado dual, donde solamente las cargas sísmicas que funcionan, los elementos estructurales son la losa, columnas y vigas. Muros no. Entonces los muros se pueden modificar, ¿no? Se puede modificar de un ambiente, pasar a otro ambiente. Pero en este caso no. En este caso sobre todo los muros portantes se tienen que respetar. Fuera tabiquería, ahí sí, pero en este caso no. Entonces, si hay modificaciones, pierde su sistema y puede ser que ante eventos sísmicos o ante también carga de gravedad fallen, ¿no? Comienzan a aparecer las grietas. ¿Qué más? Se utilizan los aligerada, ¿no? Típico, siempre los aligerada en este sistema de linearía. En algunos casos se puede utilizar los maciza, ¿no? Ya se hablará más adelante por qué se puede utilizar los maciza. Bueno, les adelanto, los maciza se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de que tengamos, por ejemplo, una batería, ¿no?, como se le dice en obra de un baño, una cocina, entonces esté repleto de tuberías, lo cual no deja, cortan, ¿no?, la vigueta de la losa ligera, entonces se tiene la opción de colocarle todo de concreto, ¿no?, reforzado, y esa es la otra opción. La otra opción es que se le puede hacer losa aligerada, o se le hace encima la losa aligerada, y no se le hace un contrapiso, se le puede llenar, es otra opción. Y sobre todo, lo más importante, los muros portantes, ¿no? Los muros portantes es lo que va a hacer que nuestro sistema estructural funcione como está. Entonces, ¿qué es lo que conforma un sistema de albañilería confinada, ¿no? Como les he dicho, vigas, que son vigas de amarre, vigas soleras,
la losa aligerada, los muros, las columnas de confinamiento y la cimentación, ¿no? Sobre todo típico, los cimientos corridos. ¿Cuál es la ventaja? ¿No? Como les he dicho, son más económicos que otros sistemas constructivos de muros reforzados. Son económicos. No requiere de mano de obra calificada, ¿no? Porque sabemos que es un material que se utiliza desde muchos años atrás, pero siempre y cuando también nosotros, con la normativa que va cambiando y también con las experiencias de los sismos, que cada tiempo tengamos nuevos métodos de construcción, ¿no? Que se van a hablar más adelante también. Y eso invocarlos también a los maestros, los operarios que son, aún así, sean mano de obra calificada, siempre dándoles a entender nuevos métodos de construcción. También que es muy práctico para su construcción, ¿no? Es muy, muy práctico, es sencillo, se sabe el proceso constructivo que se debe realizar, ¿no? Y es mucho más rápido. Desventaja, por ejemplo, la distancia máxima entre confinamientos verticales, ¿no? Hablamos de columna a columna, deben ser 2 veces la distancia que existe entre los confinamientos verticales, ¿no? O hablando de números, puede ser de 3 metros, 3,5 metros, ¿no? Máximo, a diferencia de si optamos por otros sistemas, ¿no? Podemos nosotros utilizar espacios más grandes, ¿no? Las distancias entre columnas puede ser más grande, ¿no? Y eso va a derivar que nuestra viga peraltada sea un poco más, eh, un poco más grande. Y otra desventaja es que solamente se puede utilizar hasta 5 niveles, ¿no? Hasta 5 niveles. La mayoría son plantas típicas, ¿no? Entonces lo importante, para optar por un sistema de librería confinada, tiene que ser hasta 5 niveles, las plantas tienen que ser típicas, los muros se tienen que respetar y no se deben hacer ninguna modificación, ¿no? Esas son las principales que tenemos que optar para nosotros usar por este sistema, ¿no? Todo comienza desde la arquitectura, si se puede utilizar la arquitectura o se puede hacer otro sistema, ¿no? Pero siempre es recomendable para viviendas utilizar este sistema, es mucho más económico, ¿no? Que utilizar pórticos, ¿no? En caso que sí, hay a veces que dentro del sistema, ¿no? Existe el sistema mixto, que no se recomienda, pero bueno, en algunos casos se tiene que utilizar por tema de arquitectura. Sabemos que ahora en la arquitectura eh, nos da espacios amplios, ¿no? Eh, requieren columnas nada más en los extremos, nada del centro. Entonces es muy difícil a veces optar, pero siempre como digamos, todo empieza también del cliente. Entonces proponerle, ¿no? Si quiere una casa que sea económica, entonces tenemos que dar la opción de que las plantas tienen que ser típicas, que no se puede hacer modificaciones, que los muros que están en el primer nivel tienen que estar hasta el nivel donde cabe. Nada de que solamente en el primer nivel tenga muros de albañilería de King Kong y el segundo nivel tenga puro pandereta. Es una mala práctica que como muchos ya saben, ¿no? Y otros que no, siempre es bueno invocarles. Vamos a ver, por ejemplo, la clasificación, lo que le había dicho. Ahí la clasificación de, primero, por ejemplo, pues, su función, portantes y no portantes. No, los portantes son diseñados y construidos para transmitir las cargas verticales y horizontales y también eh, eh, soportar las fuerzas sísmicas. Y los no portantes son tabiquerías. No es el muro diseñado y construido solo aparentemente para separar ambientes, nada más. Solamente solo quedan en el primer piso, no continúan. No necesitan una viga de amarre, ¿no? Pero sí necesitan para estabilizar, ¿no? Necesitan unas columnetas, viguetas, ¿no? Para estabilización mejor. ¿No? Se le conoce también como parapetos, tabiques. Según el esfuerzo, ¿no? Albañilería simple, confinada y armada, ¿no? En ese caso estamos hablando de albañilería de confinada. La simple, la que no lleva refuerzo. La confinada, como lo habíamos dicho, reforzada con elementos de confinamiento, vigas, losas, columnas. Y la armada, que son armaduras que tienen acero de refuerzo al interior del muro, ¿no? Que es otro tema muy aparte también. Según el asentado también, en este caso tenemos el muro de cabeza, el muro de soga y el muro de canto, ¿no? En esta imagen es el muro de soga. eh, en esta imagen está de cabeza y en esta imagen de cabeza y este es de canto, ¿no? La típica que se utiliza es de cabeza y de canto, ¿no? Eh,
podrían decir, pero ¿cuándo optar un muro de cabeza, un muro un muro de soga o de canto? Va a depender también del diseño, ¿no? De la densidad que se requiera en los muros, ¿no? Por ejemplo, en una dirección me cumple la densidad de muros, pero en la otra dirección carece de muros portantes. Entonces, para tener una densidad mejor y pueda soportar la fuerza sísmica, entonces optamos por un muro de cabeza, ¿no? Nos da más densidad y por lo tanto más rigidez. Entonces, vamos a los elementos estructurales, ¿no? Vamos a hablar de cada elemento estructural, pero hablemos, por ejemplo, de la transmisión de cargas, ¿no? ¿Cómo funciona en este caso transmisión de cargas? ¿Cómo se transmiten las cargas? Sabemos que en sistema de concreto armados se transmite de la diferente manera, desde la losa a las vigas, de las vigas a las columnas y las columnas a las zapatas, ¿no? O otro tipo de cimentación. En este caso, tenemos la losa o el techo, lo transmiten a las vigas soleras o de amarre y lo transmiten a los muros, ¿no? Los muros, entonces lo van a transmitir al sobrecimiento y del sobrecimiento lo van a transmitir al cimiento corrido, ¿no? Así funciona en este caso el sistema de albañilería confinada, la transmisión de cargas, ¿no? Todo lo que conforma, ¿no? Por ejemplo, lo habíamos hablado de la losa aligerada, que está conformada de viguetas de concreto armado, ¿no? Por ejemplo, el mortero para las juntas, para el asentado de ladrillo. Y vamos a ver las juntas horizontales, verticales. Hablamos de sobrecimiento, puede ser sobrecimiento simple o sobrecimiento reforzado, ¿no? Lo hablaremos también. Y la cimentación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, unión viga-columna, ¿no? Conformada igualmente con refuerzos longitudinales y estribos, y los dinteles, ¿no? Los dinteles muy importantes en el tema de vanos, ¿no? Puertas, ventanas. Ahora vamos a hablar primero con los muros. Sabemos el muro portante, ya explicamos que está conformado el muro portante por ladrillo King Kong, ¿no? El que se recomienda, el de 18 huecos, ¿no? Y el mortero. Y que es un tabique, es un ladrillo que se puede optar por el pandereta, ¿no? Porque no van a soportar carga sísmica, solamente se están separando ambientes, nada más, ¿no? Y se utiliza pandereta. Por ejemplo, tenemos este caso, este ejemplo, eh, siempre en esta dirección, no hablamos de la dirección Y, se aprovecha, ¿no? Siempre va a tener una buena densidad en ese sentido y le colocamos la albañilería confinada, ¿no? Los muros portantes, ¿no? Aprovechamos también este muro, ¿no? Entonces vemos si este muro continúa al segundo nivel, entonces optamos porque sea un muro portante, ¿no? Si quedara en el primer nivel no lo optáramos. ¿Por qué? Porque muro portante sabemos que tiene que iniciar desde el primer nivel hasta el nivel último que se va a construir. Eh, ¿Cuál es la distancia mínima que se debe considerar para muro portante? Igualmente que una placa o muro de concreto, 1,20 m, ¿no? Es la distancia mínima para considerar un muro portante. Y en este caso, por ejemplo, estos que están de color gris, optamos por tabiquería, ¿no? Aislamos, no lo tenemos que nosotros, eh, eh, por ejemplo, no tenemos que por qué ahí unirlo, confinarlo con este muro, porque solamente es es un tabique, ¿no? Pero vemos acá que continúa, entonces podemos optar por un muro portante. Si no continuara, se tiene que aislar y considerar como un tabique, ¿no? Igualmente se le puede hacer sus columnas, sus columnetas, ¿no? Para mayor estabilidad ante un sismo. Va a fallar porque es un tabique, pero aunque sea evitar que no se caiga todo ese muro y provoque pues accidentes. Entonces, por ejemplo, en esta dirección, entonces aprovechamos qué muros tengamos, ¿no? Y aprovechamos estos muros, ¿no? Vemos que tenemos la menor densidad, a diferencia de esta densidad, se hace un cálculo. Entonces, si en esta dirección Y tenemos densidad de sobra, entonces en la dirección X buscamos los muros portantes que consideremos y entonces calculamos la densidad. Vemos que aquí tenemos estos 4 muros, ¿no? Entonces, si no alcanzamos la densidad, podemos optar por un ladrillo, si en este caso estaba de soga, un ladrillo de cabeza, ¿no? Algunos casos, y es manejable también y es permitido, utilizan placa de concreto armado, porque sabemos que la placa de concreto tiene un poco más tiene más rigidez que la albañilería.
¿no? Con el fin de cumplir y también que pueda soportar las cargas sísmicas. Nos dicen que los muros portantes le proporcionan la fortaleza y la solidez necesarias a una vivienda, es decir, la vuelven más resistente. Además, soportan y transfieren peso o carga, ¿no?, a cada uno de los pisos en la vivienda, ¿no?, como les había explicado en la anterior diapositiva. Es importante utilizar excelentes materiales, contar con una buena mano de obra y tener un diseño estructural adecuado, ¿no? Los planos estructurales, ¿no? Todo se enfoca desde los planos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, unos detalles constructivos, ¿no? En este caso, ¿no? Habíamos dicho que vamos a hablar de detalles constructivos muy importantes. Por ejemplo, tenemos que humedecer, ¿no? El ladrillo. El ladrillo también tenemos que ver las mejores calidad que tengan, ¿no? Si el proveedor posee una ficha técnica, mucho mejor. Nosotros no podemos dar cuenta cuál, cuál es la fuerza de compresión que pueden, cómo se llama, soportar esos ladrillos, ¿no? También eh, los vacíos también debe tener entre un 40-45%, más no, ¿no? Porque muchas veces proveedores fabrican este tipo de ladrillo, pero lo fabrican con un porcentaje de vacíos aún mayor. Entonces ya no es ladrillo portante, ¿no? Debe tener un porcentaje mínimo. Entonces humedece, ¿no?, al momento cuando se va a sentar. Entonces, también vamos a preparar la mezcla de cemento, ¿no? 1 en 5. Uno es cementa, uno es cemento, 5 de arena. Vamos a rayar también los sobrecimientos. Es muy importante, ¿no? Cuando nosotros llenamos los sobrecimientos, tenemos que rayarlo. ¿Con qué fin? Para que diera mejor al momento nosotros cuando vamos a colocar la primera hilada, por ejemplo, del mortero y encima ya el ladrillo, ¿no? Es muy importante. El uso de cordel, ya cuando se está asentando el ladrillo, es muy importante, ¿no? De extremo a extremo. Se usa el cordel y para darle alineamiento y nivel también a los muros. El ladrillo maestro, ¿no? Es el ladrillo que podemos decir que es el de guía, ¿no? Así, colocamos eso, entonces ahí nos podemos guiar para poder asentar ya las demás hiladas o la hilada que sigue. Y también la verticalidad, ¿no? El plomo. Ah, tenemos que siempre tener importante que deben estar aplomados esos muros. Y entonces ya están construidos. Las juntas va a variar entre 1 centímetro, centímetro y medio máximo. Máximo, no se permite más, ¿no? Y la jornada, que también hablemos más adelante, ¿no? Que no todo el muro se construye. Eso es muy importante. Solamente la primera jornada se construye entre 1,20 m, 1,30 m máximo, ¿no? Y ya al día siguiente se construye la otra mitad que falta. Vamos a hablar ahora de las columnas y vigas. Las columnas se hacen generalmente con el mismo espesor de los muros, ¿no? O no casi, ¿no? Puede tener en este caso como el ejemplo, ¿no? Tenemos la viga, la de 25 de ancho y de espesor de 20. Siempre el espesor del- de la viga va a tener el mismo espesor de la losa aligerada, ¿no? Y el muro se va a actuar también de 25, ¿no? Pero en este caso no. Se utilizó la misma dimensión de la viga con muro de 15. Nos dicen que el área de su sección y su refuerzo deben ser calculados según la intensidad del trabajo que realiza el muro y según la separación entre columnas, ¿no? En un caso también que se diseña, ¿no? Hay también un diseño y nos dan también refuerzos mínimos, también de tanto longitudinal como estribo según la norma de 0,70, ¿no? Todo calculando. Entonces, por ejemplo, refuerzo mínimo debe ser 4 de 3/8, ¿no? El estribo mínimo nos da la normativa 0,70, 1 cada 5, 5 a 10 y el resto a 25, ¿no? O a veces tenemos la típica de utilizarle 4 de media, ¿no? Pero lo mínimo es utilizar 4 de 3/8. Si se tienen muros muy largos, se deberán colocar columnas de 3 a 3,5, ¿no? Si son de soga, y cada 5 si son de cabeza, ¿no? Lo que se había dicho, 3 a 5, 3,5. Igualmente, creo que utilizando ladrillos asentados de cabeza, tenemos también utilizar 3 a 3,5. ¿No? Y el detalle, unión, viga, columna, en este caso, la varilla debe quedar en el nivel posterior para nosotros ya empalmar para el siguiente nivel. A ver, seguimos. Ahora vamos a ver, en este caso de columnas y vigas, detalles constructivos.
¿no? Por ejemplo, tenemos aquí este detalle, el traslape, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Cuánto debe ser la longitud traslape mínimo? 50 centímetros. Debe 50 centímetros es lo que se debe dejar, mínimo, ¿no? El estribaje, ¿no? Lo que se recomienda. En este caso, por ejemplo, si tenemos, nosotros vamos hay dos tipos, ¿no? De confinamiento, de muro, columna. El endentado y el arras. El endentado muchas veces no necesita colocarle refuerzos, ¿no? En las juntas y anclarlos a la, a la columna, ¿no? ¿Por qué? Porque con este dentado que se está dejando, ¿no? Que debe ser 5 centímetros, ¿no? Esta distancia, ¿no? Ya se está haciendo un confinamiento aún más mejor. Entonces, ahí vemos, ¿no? A diferencia del confinamiento a ras, ¿no? Ahí sí, si uno se llena la, la columna, ¿no? Y teniendo un muro a ras, no se va a tener un buen confinamiento. Entonces, para tener un confinamiento mejor, ¿qué se utiliza? Que se añade, ¿no? Refuerzos, ¿no? Refuerzos mínimos. Acá, como dice, si hay muros de ambos lados de la columna, colocar refuerzo como se indica a continuación, ¿no? Ese refuerzo, ¿no? En este caso, si tenemos una columna central, en ambos lados tenemos muro, ¿cuánto debe sobresalir ese refuerzo o ese refuerzo anclar ahí al muro, a la junta? 50 centímetros en cada lado, ¿no? Y colocar dos varillas, ¿no? Acá, como dice, dos varillas corrugadas, 4.7 en cama de mortero, cada 3 hiladas, ¿no? Cada 3 hiladas. Y en el caso, si estamos ya anclándole solamente a una columna que está en esquina, ¿no? Anclámosla ya, pero con un anclaje vertical, ¿no? ¿Cuánto es ese anclaje vertical? 10, 12 centímetros, ¿no? Como vemos acá. Aquí lo tenemos mejor. 40 centímetros, traspasa la junta del muro, luego recorre 12.5 y una doblez de 10 centímetros, ¿no? Eso es lo que debe ser el refuerzo mínimo. Entonces, si nosotros, mayormente siempre en la construcción se opta por utilizar pues un confinamiento indentado, ¿no? Entonces, pero tenemos que nosotros colocarle refuerzo, ¿no? Igualmente, se le ocurre un refuerzo mínimo, sea o no, pero siempre es recomendable hacer el refuerzo, ¿no? Cada 3, 4 hiladas. Nos genera mayor confinamiento. El espasamiento, como les he dicho, ¿cuánto debe sobresalir? 5 centímetros, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Un dentado. Por ejemplo, aquí no es una columna, sino es una tubería, ¿no? Se recomienda que no se debe picar el muro. Lo que se debe hacer es dejar un espacio, ¿no? Lo que se va a generar una falsa columna, ¿no? Y luego ya se llena como si fuera una columna. También más a detalle se hablará en las siguientes diapositivas. Entonces seguimos. Ahora vamos a hablar de la losa aligerada. Eh, los techos, ¿no? Como se le dice en obra, son parte de la estructura de una vivienda. Están hechos con que los muros portantes, vigas o placas, ¿no? Entonces, donde hay una viga, debajo hay un muro portante, ¿no? En este caso, ¿no? La viga solera y la viga de amarre. ¿Cuándo es una viga solera? Cuando es una viga de amarre, una viga solera es porque eh, están transmitiendo las cargas a las viguetas, ¿no? Porque están a dirección de las viguetas, ¿no? Y vigas de amarre no soportan las cargas que vienen de las viguetas, ¿no? Y por eso se le considera viga de amarre solamente, ¿no? Y las vigas soleras, como les había dicho, eh, llegan el esfuerzo o las cargas que se transmiten de la losa a través de las viguetas, llegan a las vigas soleras, deben llegar. Entonces, cuando nosotros damos la dirección de las viguetas, esa viga es la viga solera. Su función, transmitir, ¿no? las cargas hacia los muros o vigas, el peso de los acabados también, su peso mismo y el peso de los muebles, ¿no? De toda la losa, ¿no? La carga viva, tanto como la carga muerta. Y el de las personas sabemos que la carga viva, ¿no? Y lo demás que son la carga muerta. Transmitir hacia los muros las fuerzas que producen también los sismos, también, y unirlos con los otros elementos, columnas, vigas y muros, con todo, para que toda la estructura trabaje en un conjunto, como sabe, ¿no? Todo el muro portante trabaja, columnas, vigas y muros, ¿no? Es solamente solo una unidad que trabaja, ¿no? Que vimos el detalle de una losa aligerada
conformados por las viguetas, ¿no? Acero positivo, acero negativo, y la transversal, que es el acero de temperatura. Los ladrillos, el ladrillo típico, el espesor de la losa es 20 centímetros, puede variar, puede ser 25, pero sobre todo se utiliza de 20. Seguimos, la losa aligerada, ¿no? En este caso, un proceso constructivo del vaciado, se hace un vacío monolítico, ¿no? Encoframos, habilitamos nuestros ladrillos, eh, habilitamos nuestro refuerzo, tanto de vigas, de amarre, vigas soleras y las viguetas. Entonces se hace un refuerzo, se hace un llenado monolítico, ¿no? Se recomienda primero llenarlas, por ejemplo, las vigas, ¿no? Soleras de amarre, y ahí nomás llenando las viguetas, ¿no? Y luego ya con la regla, el operario, ya lo va nivelando la losa, ¿no? Y ya lo tenemos ya terminado. Ujú. Tenemos que, importante, ¿no? Cuando ya está todo construido, curar nuestros elementos. En nuestro sistema de albañilería se recomienda curar mínimo durante 7 días, ¿no? El primer día o la primera noche es la más importante del curado, ¿no? Importante el curado. Para sistemas ya de gran envergadura, de concreto armado, ¿no? Sabemos que se debe alcanzar la resistencia a los 28 días. En ese caso se puede utilizar mínimo 17 días, más aún mejor. Los cimientos, ¿no? Un sistema de albañilería está conformado de cimientos, utilizando sobre todo los cimientos corridos. Pero ¿cuándo utilizar cimientos corridos? No en toda vivienda se va a utilizar cimientos corridos. ¿De qué va a depender? Del tipo de suelo. Entonces hablamos, debido a la presencia de muros, por tanto, el tipo de cimentación que se usa generalmente es el denominado cimiento corrido. ¿Por qué se utiliza cimiento corrido? Sabemos que en el caso, si fuera un sistema de concreto armado, no, sabemos que las cargas se transmiten de la losa a vigas y luego las columnas, y la columna lo transmite como una carga puntual, ¿no? Cargas puntuales, solamente porque está trabajando las columnas. Por eso es que en ese caso utilizan zapatas. Pero en este caso, como es un conjunto, el muro portante está conformado de muro, viga, losa y columna de confinamiento, eh, no se distribuye como carga puntual, sino como una carga distribuida, ¿no? Una carga distribuida. Entonces, en ese caso que utilizamos los cimientos corridos. ¿Cómo está conformado? ¿No? Es un concreto ciclopio. ¿Qué es un concreto ciclopio? Está conformado con cemento, hormigón, arena y piedra mediana o grande también. Sobre todo grande, ¿no? De 4 a 6 pulgadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el sobrecimiento, ¿no? Primero a ver lo que está en la parte superior, los sobrecimientos, debe ser mínimo de 100 kilogramos centímetro cuadrado, una resistencia, debe tener 25% de piedra mediana, ¿no? De 4 pulgadas, y mínimo debe tener de altura ese sobrecimiento 30 centímetros, ¿no? Se puede utilizar con mayor longitud de 40 a 50 centímetros, pero para mí cuando ya se utiliza de 50 centímetros para arriba, se debe utilizar ya reforzado, ¿no? ¿Cómo se puede hacer reforzado? Se puede, por ejemplo, utilizar una malla. A ver, no sé si lo logran ver. Disculpe, ¿logra ver la escritura que hago? Ah, acá está. Y ahora sí. Cuando se utilizan sobre cimientos altos, cuando se utilizan sobre cimientos altos, Eh, sobre todo cuando hay desnivel. Pelados, utilizamos ya los cimientos altos, ¿no? Otro caso, por ejemplo, para temas salitre, eh, para que no rápido dañe nuestro elemento de albañilería, porque sabemos que uno de los peores enemigos de la albañilería es el salitre, ¿no? Entonces lo utilizamos también a una mayor altura. Pero ese ya utilizando, para mí, ya de 50 centímetros para arriba, tiene que ser reforzado, ¿no? El reforzado utiliza, por ejemplo, colocándole una malla, tanto horizontal como vertical, ¿no? Se ancla acá al cimiento corrido, ¿no? En este caso es es una varilla vertical y horizontal, ¿no? Pero
se recomienda mejor que sea el reforzamiento como una viga, ¿no? Una viga. Se habilita acero como una viga, ¿no? Refuerzo mínimo, 2 varillas en la parte superior y 2 varillas en la parte inferior, ¿no? Nos ayuda mejor, no solamente por la altura que se utiliza, sino también a una mayor estabilidad también de nuestro muro, ¿no? Y un mejor también, se transmiten mejor también los esfuerzos. Es, es recomendable hacer siempre eso. Pero en este caso, si tenemos un suelo bueno, un nivel también dable, entonces se utiliza solamente cimientos, sobre cimientos simples, ¿no? No va a pasar nada. Y también va a depender también del número de pisos que se va a construir. Entonces, el cimiento corrido utiliza un concreto igualmente, con la misma resistencia, y con un 30%, pero ya hablando de piedra grande, ¿no? De 10 pulgadas, ¿no? Eh, Lo que se debe hacer, por ejemplo, el ancho tiene que ser menor a la altura, que vamos a hablar más adelante. El peso total, como le hemos dicho, va a depender el peso también, que si depende de eso, es que optamos cimiento corrido o ya optamos a veces por zapatas, o a veces utilizamos este cimiento corrido reforzado aún más, ¿no? Porque ya es otra resistencia. Ya estamos hablando de resistencia ya de 2 días mínimo. Va a depender, ¿no? Como las medidas definitivas y precisa el cimiento corrido. El peso total soportero no es igual para todos los cimientos, ¿no? Algunos soportan más que otros, dependiendo del número de pisos, como les ha dicho, y también la ubicación en planta de los cimientos. Eso se toma en cuenta con el ingeniero proyectista cuando se realiza el diseño estructural de vivienda. Entonces, en ese caso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto deben ser las medidas mínimos? ¿No? Y hablamos del, del sobrecimiento, ¿no? La altura y el ancho va a depender del muro, ¿no? Si el muro va a ser de cabeza con tarrajeo va a ser de 25, entonces también se tiene que hacer el ancho del sobrecimiento de 25. Y si es de soga, sabemos que es de 15. Pero hablamos del cimiento corrido. ¿Cuánto debe ser el ancho mínimo? Vamos a nosotros, eh, si nosotros optamos y vemos el suelo que es un suelo normal, o sea, un suelo trabajable, ¿no? Y a diferencia del suelo blando, por ejemplo, para cimientos, el suelo normal debe ser mínimo 40 centímetros y para un suelo blando, 60 centímetros. La altura va a variar entre 80 y 100 centímetros según para suelo normal y blando, ¿no? Estos datos válidos para viviendas de uno a segundo nivel, ¿no? Ya a más nivel, sabemos que si tenemos un buen suelo, nos va a salir el ancho un poco más, ¿no? Y igualmente la altura, ¿no? Va a depender sobre todo eso. Eh, por ejemplo, acá nos habla de la profundidad, ¿no? Mínima de la zanja, la excavación, para un suelo normal de 1 metro y 1,20 m para suelo blando, ¿no? En este caso, si optamos, como dice, válidos para primer y segundo nivel. De mayor nivel, si estamos hablando de 4 o 5 niveles, tenemos que ya saber otros factores. En este caso, utilizar recomendable un estudio de mecánica de suelos. Entonces, el estudio de mecánica de suelos, más bien, ahí nos van a dar la profundidad donde se va a excavar, ¿no? El famoso llamado profundidad de desplante. Ahora vamos a hablar del comportamiento. Vamos a pasar rápidamente. Eh, el comportamiento que va a tener, ¿no? El daño que va a tener son 4 importantes, ¿no? El muro puede fallar por corte, por deslizamiento, por flexión y por aplastamiento. Estas fallas indican el proceso de diseño, ¿no? La norma es 070 a través de la experiencia de los sismos que han causado, ¿no? Han tomado en cuenta estas fallas para poner las expresiones de cálculo, ¿no? Las expresiones para el diseño. Por ejemplo, la falla por corte. Si tenemos esta grieta, ¿no? Diagonal, rápidamente tenemos que nosotros identificar que es una falla por corte, ¿no? Es típico de esta falla de que se va a iniciar en el centro y se va extendiendo, ¿no? Hacia las esquinas, ¿no? Y ahí pasa la grieta hacia las columnas y también a veces en algunos casos hasta en la viga solera. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Por ejemplo, los estribos seguramente no han estado juntos en los extremos de columna y solera. El acero longitudinal en la solera se tiene que aumentar y dar un buen diámetro a las columnas también. Y también que no empalmar en extremo de columna y solera, ¿no? No lo han empalmado como debe ser.
y colocar el acero en juntas horizontales del muro, ¿no? Siempre importante, el acero en las juntas de los muros. Mientras que la falla por deslizamiento se genera con una grieta o fisura, grieta sobre todo, horizontal, ¿no? Eh, por ejemplo, no se ha empolvado en el centro de las columnas, de preferencia. También hay que tener cuidado con la junta de construcción del muro, ¿no? Seguramente se ha sobrepasado el 1,5 cm máximo que se recomienda. Igualmente el diámetro del acero de las columnas. Y aquí, por ejemplo, la compresión contrarresta la grieta, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos detalles, para que no falle por deslizamiento y que nuestro muro portante tenga una buena compresión. A diferencia de falla por corte, tenemos que ver un muro que sea dúctil, ¿no? En este caso dúctil, con el acero distribuido en las juntas dentro del muro. En la falla por flexión, ¿no? Estas fallas que se originan, por ejemplo aquí, se originan en la parte inferior de la columna de confinamiento, ¿no? Unas grietas, y en este caso también igual. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué se genera? Porque el muro seguramente no aporta mucho, no se ha confinado bien, el talón comprimido también se desliza. Se recomienda colocar acero adecuado y en suficiente cantidad en las columnas, ¿no? Los estribos también igualmente, seguramente. Aquí no hubo una correcta separación en los estribos y la compresión cierra la grieta en tracción, pero perjudica en compresión, ¿no? Tener también en cuenta esto. Y la falla por aplastamiento, ¿no? Estas grietas que se originan en el centro del muro, en la parte inferior, por sobrepeso, sobre todo, ¿no? La carga axial es muy grande, ¿no? En este caso, si la carga axial, si estamos diseñando y la carga axial es bastante amplia, entonces tenemos que utilizar otro asentado de ladrillo o reforzar el muro, ¿no? Hay según los cálculos que se realiza, es que nosotros si optamos o no optamos por colocarles varillas en en toda la longitud del muro, ¿no? Varillas a 3, 4 hiladas, ¿no? Aumentar el espesor, como les había dicho, colocar acero longitudinal en los muros. Los confinamientos no ayudan mucho, o sea, no hay un confinamiento adecuado. Colocar la carga directamente sobre una columna, ¿no? Y cambiar de posición de la carga axial. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso para las instalaciones sanitarias, el muro de bañadería confinado. En lo que les había adelantado, ¿no? Se debe instalar las tuberías de agua y desagüe y ventilación sin picar el muro, ¿no? Sobre todo las tuberías de 4 pulgadas, de desagüe. Los tubos de diámetro de menores a 2 pulgadas pueden instalarse siempre que sea en dirección vertical, ¿no? Como está aquí. No, lo que quiere decir no en orientación horizontal, ¿no? Porque puede estar otra opción de que dejemos este espacio y coloquemos ahí las tuberías. El espacio para que pase la tubería se va dejando durante la construcción del muro, ¿no? Entonces se proyecta que por ahí va a pasar una tubería de 4 pulgadas, entonces se asienta solamente en esa forma. Se coloca el muro, se le bebe de alambre número 16, ¿no? Y se le llena, ¿no? Como una columna. Y siempre importante colocar una malla especial, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se coloca esa malla, al final, y en el caso también en las empotradas, ¿no? O en el caso de las cajas eléctricas, ¿no? Donde se tiene que picar y colocar muchas tuberías, ¿no? Eléctricas. Entonces se recomienda colocar la malla. Es una malla, no una malla, pues, como algunos utilizan de gallinero, no es una malla especial, algunos proveedores lo venden, ¿no? Se le coloca ahí, entonces, para después y al tarrajeo, para evitar fisuras sobre todo, no grietas, fisuras. Entonces, ha pasado casos que hay viviendas fisuradas, ¿no? Fisuras verticales, piensan que el muro se ha construido mal, de mala forma, no hay confinamiento, pero no, es porque ahí pasa una tubería. Entonces, ¿qué pasó ahí? No, no lo rodearon de alambre número 16, no colocaron la malla, como les había dicho, ¿no? Como corresponde, y produce esa fisura. Y peor aún,
si ese montante está en un lugar donde este muro, por ejemplo, está enchapado, ¿no? Se comienza a abrir luego la cerámica. Y para poder reparar, pues es muy tedioso, ¿no? Costoso también. Y entonces en el caso de empotrado. Pero cuando estamos nosotros empotrar la tubería, tiene que ser menores a 2 pulgadas, ¿no? No a 4 pulgadas, 2 pulgadas de diámetro. Y entonces se le llena, ¿no? De mortero y se utiliza la malla igualmente. La malla y tarrajeo y queda listo. Igualmente aquí, ¿no? Y aquí sí podemos optar por pasar la tubería horizontal. Utilizar eso o la otra forma que también le explicaré después. En este caso también, ¿no? Recomendable. Eh, recomendable que la demás, pero también es muy difícil el tema económico o también de constructivo o también de espacios, porque tenemos que colocar una falsa columna, ¿no? Una columna posterior a este muro portante. Si las tuberías de la montante son mayores a 2 pulgadas, ¿no? Hablamos de 4 pulgadas de diámetro, se debe colocar una falsa columna, ¿no? Podemos hacer otra opción. Eh, Se trabaja mejor, ¿no? Esta tubería entonces va a llegar al encofrar la losa, hacer una abertura y llega de la mejor manera, ¿no? Ya no llega por aquí, que se tenga que abrir a veces los estribos para que pase la tubería. Entonces, recomendable de esta forma. Igualmente, si nosotros dejamos este espacio y colocar la tubería, recomendable sea en el centro, no al costado, ¿no? Porque sabemos que los momentos que se generan en esta viga solera se genera sobre todo en los extremos, ¿no? Los extremos. Y en el parte superior no, no tanto, ¿no? No se genera tanto. Es por eso que en el centro se coloca ahí la tubería donde no hay momentos. Una recomendación, ¿no? En las instalaciones sanitarias, por ejemplo, después de haber llegado esta tubería, ¿no? Ya sea en estas tres opciones, a la losa tiene que pasar por la unidad de arcilla, en este caso son que son a ver, lo que quiere decir aquí es que no debemos transmitir las tuberías por las viguetas, no deben cortar las viguetas, no deben pasar más bien por el ladrillo, ¿no? Por en esta dirección, ¿no? El ladrillo entonces sea de 4 o 2 pulgadas, pasarlo aquí, en esta forma, ¿no? No cortando la vigueta, porque cortando la vigueta cortando no se va a transferir entonces de la buena forma las cargas, ¿no? A las vigas soleras. Y en el caso también, por ejemplo, el tema de la iluminación de los centros de luz, ¿no? No utilizarlo ahí en las viguetas, ¿no? Cortar un pedazo de ladrillo y distribuirlo aquí de mejor. ¿Para qué? Para que esto sea uniforme, ¿no? Nuestras viguetas son muy importantes en la luz aligerada, no nuestro ladrillo. El ladrillo no cumple ni una función estructural, solamente es para confinar, nada más, para darle forma a las viguetas y sobre todo en el momento de tarrajeo tener un buen trabajo, porque esto no genera ni uno, más bien al contrario, no genera peso de más, porque hay la opción que también se puede utilizar bloques de Ternopor, ¿no? En vez de ladrillo, pero porque es otro ladrillo. Uno, por el tarrajeo del cielo raso, ¿no? Es mucho mejor porque el Ternopor se tiene que colocar una malla especial, luego tarrajeo y mano de obra calificada. Entonces, como les había dicho, es recomendable nuestras tuberías no cruzar por, por las viguetas. En este caso, si tenemos esta batería, ¿no? Bastante amplia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este baño que tiene distintos puntos, ¿no? Entonces, optar, por ejemplo, si está rodeado aquí de vigas, optar en este caso de una losa maciza, ¿no? Le colocamos refuerzo y una losa maciza. Funciona mejor. Instalaciones eléctricas, ¿no? Igualmente, se deben dejar espacios, ¿no? Para colocar nuestra tubería y empotrarlo, ¿no? Puede ser esa opción o puede ser la otra opción. Como sabemos que esas tuberías son de media conforme, por ejemplo, en este caso, si nosotros asentamos, nosotros ya podemos
colocar esas tuberías dentro de las aberturas que tiene el ladrillo. En este caso, si utilizamos King Kong, ¿no? Y se va sentando de la mejor forma. Entonces solamente dejamos el espacio que al momento solamente se va a picar para colocar, por ejemplo, el accesorio de tomacorriente. Igualmente para el tablero, ¿no? Estamos asentando ladrillo, llegamos a un determinado punto que nosotros no damos primero, tenemos que ver las medidas de cuánto es, ¿no? Según los planos, ¿no? A cuánto llega, ¿no? Sea en la parte inferior o superior, a cuánto llega y cortamos nuestra tubería. Y lo vamos colocando lo vamos colocando dentro de las aberturas del ladrillo King Kong, ¿no? Entonces, no hay ningún inconveniente, solamente dejamos una huella, una seña aquí. Entonces solamente se picaría la parte de aquí para el tablero. Otra buena práctica que se debe utilizar y es muy importante, eh, aislar los vanos, ¿no? El alféizar, sobre todo, es un elemento constructivo que corresponde a la parte baja de la ventana, ¿no? Como sabemos. Lo encontramos en viviendas y edificios porticados, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Ventana, alféizar, y esta unión de, de muro a columna no debe estar confinado, debe estar al contrario, aislado, ¿no? Que dicen que muchas viviendas en nuestro país tienen alféizar de ventanas hechos de albañilería que no están aislados de la estructura principal, lo que sí está, lo que sí lo están, pero conjunta de muy poco espesor. Sobre todo no están aislados. ¿Por qué es importante aislarlo? ¿No? Eh, lo más importante, las fuerzas sísmicas, ¿no? Sabemos que la fuerza sísmica eh, va a actuar en todo el conjunto del muro portante, pero en este caso no, ¿no? Porque tenemos una gran abertura. ¿Qué es lo que se debe hacer? Aislarlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en esta figura, tenemos nuestros dos muros portantes, tenemos esta ventana, entonces este alféizar no es un muro portante, se tiene que aislar, ¿no? Entonces dejar una junta, ¿no? Se le rellena de tecnopor, ¿no? Y se le asienta ladrillo en el centro y recomendable usar los viguetas, las columnetas y viguetas, Estimado Carlos, parece ¿no? que Y se quedó en eso cimiento, es, creo, la ¿sí? diapositiva. La diapositiva nos comentan aquí en el chat que se quedó en cimientos de pantalla. A ver, siguiente de pantalla. En cimientos está. Parece que se ha congelado la imagen de la... A ver, ahí de- logran ver que, No, todavía. Creo, a ver si puedes dejar de compartir y nuevamente volver a compartir. no se logra ver nada ahí. No, está con la pantalla de cimientos. Ahora, A ver, ahora. que a veces cuando cambiamos la función de dibujo, por ahí se congela, me parece. Ujú. Y ahora sí. A ver. A ver, aquí Ajá, Alphaser. Sí, ajá, ahora sí. ya. Ahora sí. Ya. Como les seguí explicando, entonces, lo recomendable en este caso de ventanas, ¿no? Los vanos se debe aislar el Alphaser, ¿no? Eh, ¿Cuánto debe ser esta columneta y esta vigueta? Se puede utilizar dos varillas de 3/8, ¿no? Con un gancho, ¿no? Que se pueda sostener. Puede utilizar cuatro también igualmente, ¿no? Entonces vemos aquí el problema, ¿no? El problema veo que aquí, como se encuentra confinado, ¿no? Se generan estas grietas, ¿no? Estas grietas, ¿no? Produce también el efecto columna corta, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de esto, cuando hay un movimiento sísmico, va a hacer que esto va a deslizar y va a chocar con esta abertura, ¿no? Y a la vez con nuestro alferce, que no es un muro confinado. Entonces, recomendable que los muros portantes no estén confinados con alféizares, ¿no? Por ejemplo, aquí con más detalle podemos ver una construcción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un alférez, una ventana, ¿no? Lo aislamos. Esto es una columna, esto también es una columna, ¿no? Pero no genera un muro portante, porque el muro portante tiene que estar completo de muro, más no aberturas.
Entonces colocamos, por ejemplo, estas dos varillas que pueden hacer anclar dentro del sobrecimiento. Si estamos en un segundo nivel de la viga solera, ¿no? Colocamos estas dos mechas, encoframos, ¿no? Colocamos la junta de ternopor, ¿no? En ambos lados y vamos a encofrar y hacer también nuestra vigueta. Aquí encontramos la imagen que ya se encuentra, por ejemplo, encofrado y llenado. Y, por ejemplo, ya cuando les encoframos, lo tarrajeamos, queda de la siguiente manera, ¿no? Una mejor práctica que se debe hacer. Otra, por ejemplo, lo que les había dicho, la primera jornada de asentado de ladrillo debe ser mínimo 1,30 m, ¿no? Y al siguiente nivel, al siguiente día ya completar. Pero se recomienda que en la primera jornada de 1,30 m, la última hilada no debe estar llenado de mortero, estas juntas, no se deben dejar vacíos. ¿Para qué? Para que al día siguiente, cuando comenzamos a comenzar con nuestra siguiente helada, colocar nuestro mortero, ¿no? Confine, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Distribuya esta vez, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Esta parte se encuentra ya un poco seca y la siguiente que se ha construido, eh, ya la siguiente parte, ¿no? Para generar una mayor estabilidad, ¿no? Se construye, si se asienta de un solo lado, de un solo día, ¿no? Puede ver la posibilidad de que se caiga ese muro, ¿no? Los dinteles, ¿no? Muy importante en los vanos, en este caso de las puertas. Son los encargados de recibir el peso de los elementos que hay sobre las puertas y ventanas y transmitirlos a los extremos laterales, ¿no? Estos dinteles, ¿no? Debe sobresalir mínimo 30 centímetros. Tenemos tres opciones. En este caso, por ejemplo, tenemos el dintel, ¿no? Va a tener un mayor espesor, pero se le añade, por ejemplo, aquí unas columnetas, ¿no? Y nosotros ya damos la luz, el ancho de la puerta, ¿no? El estribo, por ejemplo, de 1/4 cada 15. Y una opción que optamos el dintel, pero sin esto, ¿cómo se llama? Sin esta columneta, ¿no? Está normal con albañilería confinada, ¿no? Igual funciona. Y la tercera opción, que se utiliza muchas veces, que la viga solera, pues la hace a la vez de dintel, ¿no? Y entonces queda uniforme el vano. ¿No? Constructivamente se tiene que, por ejemplo, encofrar, ¿no? El dintel, luego ya se habilita el refuerzo, ¿no? Tiene que también plomar para ver que esté a nivel y ya después llenar, ¿no? Queda de la siguiente manera nuestro dintel. Hablamos también del mortero, una proporción que se debe utilizar, por ejemplo, para una bolsa de cemento de arena se debe utilizar 1,5 buggy, ¿no? De arena gruesa. Cada buggy, por ejemplo, el típico eh, se llena, equivale a 4 o 5 baldes, ¿no? Y el agua. Y bueno, la seguridad en obra. Sabemos que es muy importante la seguridad en obra. Ya sabemos que, bueno, ya por parte de aquí de ENCAC, ya sabemos que se ha dictado muchas charlas de seguridad en obra a más a detalle. Pero siempre es bueno recalcar que es muy importante, ¿no? Utilizar nuestro CPP, ¿no? En este caso, no utilizar nuestro casco, nuestros zapatos punta de acero, lentes, ¿no? Por más que sea pequeña nuestra obra, tenemos que cuidarnos, ¿no? Ante cualquier peligro y trabajo en altura siempre utilizar arnés, ¿no? Y bueno, tenemos este ejemplo de estructuración. Eh, uy, se dejó de compartir, vamos a compartir nuevamente. La función. A ver, ven ahí, ¿logran ver ahí si estoy escribiendo algo? ¿Sí? ¿Me oyen? No, ya. Vamos a ver, vamos a de nuevo a que aparezca el puntero, la función.
ver. Sí logra ver la pantalla, ¿no? No me sale la opción de... Sí. Ya, pero lo que escribo, lo que estoy aquí, no, ¿no? A ver, vamos a ver. Nueva función. No aparece la opción. Bueno, ya hasta que me salga. A ver, no. ¿Ven si algo estoy escribiendo? No. No se visualiza. Solamente la positiva, ¿no? No aparece la opción. ¿Qué pasó? Ya, a ver, vamos a trabajar entonces de esta forma. Ya, ahí se visualizan, ¿no? Ahora, ya, a ver, por ejemplo, tenemos esta vivienda, ¿no? Tanto el primer, segundo nivel. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar a estructurar? Tenemos ya la vivienda, ¿no? Hemos hablado con el cliente, si quiere ¿cómo se llama? Una vivienda económica, tenemos que ver que los ambientes sean simétricos, ¿no? No sean de espacios muy grandes. Entonces comenzamos nosotros a estructurar. ¿Qué hacen los ingenieros civiles? Colocar, por ejemplo, en este caso, si fuera un sistema de concreto armado, no identificamos nuestras columnas, vigas, pero en este caso, lo más importante, los muros. Comenzamos con los muros. Entonces vemos que este muro, ¿no? Está en el primer nivel y continúa en el segundo nivel. Entonces consideramos como un muro portante. Por ejemplo, nosotros comenzamos con una dirección. Comenzamos con la dirección Y, ¿no? Comenzamos este muro portante. Acá, por ejemplo, también podemos utilizar un muro portante, ¿no? Igualmente aquí, ¿no? Por ejemplo, este puede ser como no está techado, podemos utilizar como un cerco perimétrico. Entonces podemos considerar aquí en esta parte como un muro o una columna, ¿no? Sabemos que aquí es una ventana y un alférez se debe aislar. En este caso, igualmente aquí, ¿no? Y este muro, por ejemplo, si hablamos en la dirección en X, tenemos este muro portante, ¿no? Nuestra columna aquí, muro portante, continúa en el segundo nivel, no hay problema. Y igualmente aquí. En este caso, si este muro no continúa al segundo nivel, entonces no lo consideramos muro portante. No es un muro de tabiquería, porque solamente está separando baño, ¿no? Sabemos que muchas veces el baño que está en el primer nivel no los continúan en el segundo nivel, ¿no? Varía. Entonces, si no continúa, entonces consideramos un muro no portante, ¿no? Utilizamos el ladrillo pandereta, igualmente con sus columnetas, ¿no? Con unas mechas para que no se pueda deslizar ese muro y sería la mejor forma, ¿no? En este caso, por ejemplo, si en este muro no tenemos aquí ni un muro, en el segundo nivel aquí sí lo tenemos, entonces es un muro de tabiquería igualmente. Entonces identificamos nuestros muros, ¿no? Tanto en la dirección X como en la dirección Y.
Entonces vamos a las columnas. Vamos a identificar que aquí en este caso, columnas, las columnas, según la normativa, debe tener mínimo 600 centímetros. O sea, una columna octar de 25 por 25, ¿no? Podemos nosotros usar muchas veces por arquitectura o también por el cliente, a veces no quieren ver esos pintos o ese pinto puede incomodar en algo. En este caso, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Si utilizamos una columna de 25 por 25, ¿no? Va a salir un pinto que la barra no va a salir pues, rectangular y sobre todo va a haber un poco más trabajoso en el tema de enchapado. Se puede también optar el mismo espesor, pero cumpliendo con lo mínimo de área que debe tener el elemento de la columna de 600 centímetros, ¿no? Por ejemplo, utilizar una columna de espesor de 15, pero por 40, ¿no? 40, ¿no? Ahí podemos cumplir. Y si no, pues optamos con una columna de 25 por 25, en este caso. Entonces, tenemos que ver ese punto muy importante, eh, que las columnas o el muro que piensen del primer nivel y continúan en el segundo nivel. Si no lo continúa, no consideramos muro portante, sino un muro de tabiquería, solamente, ¿no? Y solamente identificamos nuestras columnas, ¿no? Y luego amarramos con vigas, ¿no? En este como tenemos un muro portante y continúa en el siguiente nivel, entonces tiene que haber un muro, una viga, para que se transmita de los esfuerzos. Si no fuera, como les habíamos dicho, como le había dicho, este muro no continuara en el segundo, en el siguiente nivel y fuera, entonces se convertiría en una tabiquería, no necesita una, una viga, ¿no? Porque muchas veces esta, este muro, esta tabiquería no tiene que chocar a la losa, ¿no? No tiene que chocar a la losa. A lo máximo que se puede hacer es que las columnetas no se traspase las varillas en una pequeña proporción durante la losa, ¿no? Para que no haya deslizamiento al momento de un sismo, ¿no? En ese caso. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí por parte de aquí de Zoom o por Facebook? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Ya, nos pregunta aquí Joel, ¿la densidad de muros a qué se refiere? Eh, la densidad de muros nos referimos a que ese muro nos va a soportar rigidez, ¿no? Nos va a soportar rigidez tanto vamos a hablar aquí, ¿no? Esa densidad de muros es lo que nosotros debemos optar para que los eventos sísmicos, ¿no? Nos ayuden a contrarrestar, ¿no? Esos muros. Eh, Hay, según la normativa, según un cálculo que se tiene que realizar, pero sobre todo ver que la mayoría tengan muros portantes, ¿no? Tanto en las dos direcciones, ¿no? Esa densidad se va a referir, por ejemplo, al área que tenga ese muro, ¿no? Y cumpliendo con el cálculo, podemos ya optar que en esa dirección tiene densidad. Y si no, como les había dicho, cambiar de espesor del muro o también optar por placas o muro de corte también. No, nos aporta rigidez. No, tiene que aportar rigidez esos muros portantes en las dos direcciones. A ver, otra pregunta.
A ver, nos dicen, si esta tabiquería en el segundo piso se aísla con ternopor, si esta tabiquería en en el segundo piso se aísla con ternopor, claro, no debe estar confinado con el muro portante, se tiene que aislar, ¿no? Se tiene que, por ejemplo, esa tabiquería, se tiene que hacer también sus columnas de confinamiento eh, aislado del muro portante, ¿no? Es como si conformara un muro portante porque va a estar con columnas, ¿no? Menos con vigas, pero como, funciona como una tabiquería. O sea, no debe estar aislado. Y se aísla con ternopor, así es, ¿no? Se tiene que aislar con ternopor. A ver, otra consulta ahí. Aquí en el chat, estimado Carlos, en el chat de Zoom. Sí, a ver. Del Zoom sí ya respondí. Si esta tabiquería en el segundo nivel se aísla con ternopor y le dije que sí, así es. Ya, Tiene aquí que tenemos aislar. uno, a ver, por Facebook, dice ¿Mm? Edison Rojas Vega, ¿cómo se llegaría a mejorar el suelo blando y con qué materiales? ¿Con qué se puede mejorar el suelo blando? ¿Con qué material? Ajá, ¿cómo se Creo llegaría a que se está mejorar el suelo refiriendo. blando y con qué ¿Con materiales? qué material? Ya, más que todo está refiriendo a un mejoramiento de suelo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se conforma un material un- en ese caso de un mejoramiento de suelo, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? Sabemos que el suelo es muy blando, no se puede cimentar, entonces se tiene que excavar hasta cierta altura, ¿no? Según la mecánica de suelo, porque ahí tenemos que realizar una mecánica de suelos, ¿no? Excavamos y de ahí se va a utilizar una proporción, unas capas de agregados, ¿no? Que, que se utiliza sobre todo de arena, luego de un afirmado, ¿no? De hormigón, ¿no? Sabemos que el hormigón está conformado con piedra y eso nos da una mayor, nuestro suelo nos da una mayor rigidez, ¿no? Se tiene que humedecer ese, esa parte que se ha colocado, ¿no? Ese mejoramiento, ¿no? Tener toda una, una variedad de procesos. Se humedece, entonces se deja unos días y sobre ahí se va a cimentar, ¿no? Sobre encima de ese mejoramiento de suelo que se ha hecho, se cimenta. Ahí nuestra estructura, ¿no? Se utiliza, ¿no? Según el tipo de cimiento que se va a utilizar. Pero lo que funciona ahí es el afirmado, ¿no? El hormigón, sobre todo en este mejoramiento de suelos. Genial, gracias. Por aquí también tenemos una pregunta más, te comparto, dice de Orlando Jesús, Orlando Justo Sáenz menciona, ¿es un requisito de la albañilería tener la continuidad de muros? Sí, sí. Más que un requisito es una obligación. Ese muro portante de bañilería con ladrillo, en este caso si utilizamos King Kong 18 huecos, tiene que comenzar desde el primer nivel hasta el último nivel. Ese es un muro portante. Si solamente está en el primer nivel, no es un muro portante. Solamente es un muro de tabiquería. Se debe considerar un muro de tabiquería. Genial, a ver, vamos con una pregunta más. A ver, de José Jiménez Falcón, menciona en la columna o placa, ¿cuál es la mejor opción? Columna o placa. Eh, para Si hablamos de un muro portante, está confinado solamente de columnas, nada más, ¿no? Como les ha dicho, esa columna también tiene un área mínima de 600 centímetros cuadrados, según normativa, ¿no? Se opta 25 por 25 muchas veces. Y placa, como le digo, solamente es utilizable para en el caso cuando nosotros nos faltará rigidez en una dirección, ¿no? Carecemos de muros portantes, ¿no? Y ese de los muros portantes, poco que tengamos,
para aumentar nuestra rigidez en esa dirección, optamos por una placa. Placa se convierte en unos casos que, por ejemplo, en esta vivienda, ¿no? Como ejemplo, a ver, veamos el caso de, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una ventana, aquí tenemos un muro. Vamos a verlo un poco más amplio, ¿no? Tenemos aquí una ventana alta del baño, y tenemos esta proporción de muro, ¿no? Sabemos que un muro debe tener mínimo 1,20 m, entonces optamos como una columna, ¿no? Más que placa, una columna, ¿no? Una columna, ¿no? Muchas veces constructivamente lo vemos como placa, pero funciona como una columna. Pero placa, utilizar en un sistema de minería es en el caso que en una dirección creamos más rigidez y optamos por una placa de concreto armado, ¿no? Tenía una mayor rigidez que un muro de albañilería. Más costosa, sí, claro. Genial, Carlos, muchas gracias. A ver, vamos a ver si tengo más preguntas. Estamos ya entrando a la parte final del día de hoy, ¿no? Estamos con el curso de Análisis y Diseño de Estructuras de Albañilería con Final. Es el nombre del curso y estamos pues con el ingeniero Carlos Cornejo y on top. Ya, a ver, por aquí tenemos una pregunta más. De Edinson Rojas también agradece sobre la pregunta, respondía ¿no? El mensaje anterior, dice ahora, siempre hay una cierta desconfianza del propietario en la utilización del ESAPOL, ¿no? En el techo, dice, para el tarrajeo de cielo raso. ¿Es necesario colocar una malla para su mejor adherencia o sin malla? ¿Cuál sería la recomendación? A ver, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Ya? O en su efecto, Carlos, te comparto, ¿te parece? ¿Vale? Ya Sí, que estamos sí, en la estaría parte mejor. final. Sí. En la parte final de ronda de preguntas. A ver, aquí está. Edinson Rojas, aquí está. Ah, ya. Siempre hay Ahora, una cierta desconfianza del propietario en la utilización del hexapol en el techo para el tarrajeo, el cielo raso. ¿Es necesario colocar una malla para su mejor adherencia o sin malla? ¿Cuál es la mejor recomendación? Si utilizamos para el techo con ladrillo, ¿no? El ladrillo, con ladrillo, no necesariamente se tiene que colocar una malla, ¿no? Porque es mejor trabajable, eh, en ese caso con ladrillo, un mejor tarrajeo, va a quedar de la mejor forma. Malla se utiliza sobre todo cuando nosotros optamos por, en vez de utilizar ladrillo de techo, de arcilla, utilizamos bloque de ternopor, ¿no? ¿Es mejor para el ternopor? Sí, es mucho mejor porque evitamos peso, ¿no? En la losa, porque sabemos que el ladrillo no nos funciona, no cumple una función estructural. Más que todo, como le digo, dando forma a las viguetas. Entonces, en ese caso, pero la desventaja del ternopor es que se tiene que el momento del tarrajeo del cielo raso es muy dificultoso, ¿no? Se necesita obra calificada, mano de obra calificada, y utilizar esa malla, ¿no? Para que diera, porque como es tornopor, el tarrajeo se desliza. Entonces, para ese caso no es necesario utilizar ese tipo, ¿no? Solamente con un tarrajeo en el cielo raso, si tenemos el ladrillo de arcilla de techo. vamos a ver con más preguntas. Sí, a ver, Compartir. aquí tengo una pregunta aquí por Zoom. Claro que sí, claro que sí. Nos dice, por ejemplo, aquí Joel, la escalera de concreto armado se empotra a la viga. Claro, se empotra más que todo en la parte final, ¿no? En la parte final. Eh, por ejemplo, si utilizamos una escalera de 2 tramos, sabemos que la parte central, ¿no? El primer tramo, se tiene que empotrar con la, con la, el muro de la albañilería. Entonces, en el siguiente tramo tiene que dar justo el último escalón tiene que dar en la viga, ¿no? Ya, gracias, Carlos. A ver, por aquí vamos con unas preguntas más del Facebook. En breve ingresamos al sorteo para obtener la certificación. Ya, ahí estamos compartiendo las opciones para que puedan participar de manera opcional, compartan la transmisión y comenten también con la frase gracias en CAP. A ver, saludos, ahí está de Cajamarca, Ignacio Cajamarca, nuestro amigo Edinson Rojas, el que estuvo realizando las preguntas. A ver,
Gladislao Díaz Sánchez menciona, ¿cuál es la diferencia entre un muro portante y un muro de tabiquería? Sí, eh, ya le había explicado en las diapositivas. Ujú. Un muro portante es el muro que nos va a soportar las cargas sísmicas, que está conformado por las columnas, vigas y el muro de albañilería de King Kong, ¿no? De 18 huecos, ¿no? Y son las que, como les había dicho, soportan los sismos. Mientras la tibiquería solamente es para separación de ambientes, ¿no? Separación de ambientes. Es un muro que solamente, por ejemplo, puede estar en el primer nivel, no continúa en los demás niveles, ¿no? Y queda ahí, consideramos una tabiquería. Entonces esa es la diferencia. Y no utilizamos ladrillo King Kong, sino un ladrillo pandereta. Genial, gracias Carlos. Y también, bueno, los que están conectados, ¿no? A ver si por ahí tienen la sugerencia del próximo curso que quieran ustedes que podamos organizar con el ingeniero Carlos también, ¿no? Respecto a los cursos que estamos desarrollando, similares. Así que también les agradecemos por ello. Hagan la sugerencia para los próximos cursos, para los próximos cursos, ¿ya? Y pueden escribir a través del chat también. A ver, vamos con más preguntas. Aquí en Facebook, también tenemos en Zoom, ¿no? Ahí está. A ver, vamos con uno de Facebook, con José Jiménez. Dice, ¿sería correcto construir una vivienda de 4 pisos de pura placa, de puras placas? A ver, dice, nos dice si sería correcto construir una vivienda de 4 pisos de puras placas. No, porque económicamente te va a salir muy caro, ¿no? Si es de 4 niveles, fácilmente con albañilería confinada. De placas, no. Ahora, si me estás hablando de un sistema de muro de utilidad limitada, ya es muy diferente, ¿no? Muy diferente, son conformados solamente con placas, nada más. Pero de una vivienda así normal, no, albañilería confinada. Puras placas, no. Económicamente no va a funcionar, sí, estructuralmente, pero económicamente, que también hay que tener en cuenta ese factor, no es recomendable. Ya, gracias, Carlos. A ver, vamos con la pregunta aquí en Zoom de Joel. Dice, ¿la escalera de concreto armado se empotra a la viga? Sí, ya le había respondido. Ah, genial. Entonces Sí. por aquí vamos con Billy. Ahora vamos a compartir la pregunta de Billy en el Facebook. A ver, Billy, Ulises, Manayal, Manay. A ver, dice, ¿hasta cuántos pisos se puede construir con la modalidad muro portante? Hasta 5 niveles. Genial, Hasta ahí 5 está. niveles según nuestra normativa. A ver, de Julio Ruiz menciona las columnas de 15 por 40. ¿A qué distancia deberían ser diseñadas? Igualmente, como les había explicado, la longitud a 2 veces la altura o más fácilmente de 3 metros a 3,50, ¿no? Igual debe tener este distanciamiento, porque esas columnas no funcionan solas, sino funcionan confinados con el muro de la bañinería. Genial, gracias. Nuestro amigo Jason Joel, ahí está, acaba de enviar 45 estrellas, ¿no? Una modalidad que Facebook ha implementado. Así, gracias Jason, ahí permite que la comunidad siga creciendo, nuestro amigo Jason. Ya, y bueno, vamos a con las dos últimas preguntas ¿Mm? de Edinson Rojas y de Edison Moraya, ¿ya? Entonces, recuerden que obviamente por el tiempo que es un poquito limitado, vamos a ir coordinando con el ingeniero Carlos también para desarrollar más temas, ¿ya? Más temas así en este mismo horario, ¿no? Entonces la publicación siempre se realiza por el Facebook de ENCAP, la fecha, la hora, para que ustedes puedan ingresar y puedan conectarse, puedan agendar con anticipación. Importante, manejen sus agendas. Ya, ahí está. A ver, Dedinson Rojas dice, ingeniero, ¿cuál es el mínimo espesor de una placa para una vivienda de 4 niveles? Para una bañilería confinada, un espesor mínimo le podemos dar el mismo espesor de nuestro muro. Si es un muro de soga, 15 centímetros. Normal funciona una placa de 15 centímetros. Y si tenemos uno de 25, asentado de cabeza, optamos por la placa de 25, ¿no? Para darle una mejor uniformidad. Genial. Aquí la pregunta de nuestro amigo Joel, gracias por la participación, ahí están muy interesantes las preguntas. ¿Las columnas en forma L se pueden utilizar? Claro, sí, por arquitectura, si no nos queda otra cosa utilizar las columnas en L, sí, se puede utilizar. ¿Sí? Genial. Y la última, a ver, sería de
Edison Moray en el Facebook dice, ¿sería recomendable usar hoy en día la construcción con albañilería armada? Sí, sí, es recomendable. Bueno, Para ambos, albañilería confinada y albañilería armada, ¿no? Albañilería armada vamos a ver sobre todo en almacenes, ¿no? Para alturas mucho mayores y longitudes muy largas, ¿no? Pero se utilizan ambos sistemas. genial, gracias. Y bueno, aquí está la última pregunta, Carlos, de Billy. En realidad la información del día de hoy está muy interesante. A ver, de Billy ya. ¿Cuánto se debe usar una viga peraltada y una viga chata, menciona? Ya. Una viga chata se utiliza cuando los ejes no son muy amplios, ¿no? Cuando cumplimos con las distancias que, como les había dicho, cumpliendo el confinamiento de distancia columna a columna de 350, de 3 metros a 350, y utilizamos las vigas chatas, ¿no? Que sea solera o de amarre. En caso de vigas peraltadas, utilizamos cuando no, la longitud ya sobrepasa, ¿no? De 350 más. Entonces utilizamos ya una viga peraltada, pero no utilizando la viga de confinamiento de 25 por 25, ya optamos por un pórtico, ¿no? Y eso ya se convierte en un pórtico. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de que en el centro de la vivienda tenemos una gran sala, ¿no? Entonces, tenemos que optar, ¿no? Un pórtico en ese caso, ¿no? Una columna de gran dimensión, ya no funciona como, ya no se diseña como muro portante, sino se diseña como una columna en sí y con la viga peraltada. Pero la viga peraltada la usamos para distancias mayores. Ya hablamos por ejemplo, de 4 metros a más. Bien, Carlos, muchas gracias. Te agradecemos por el contenido, ¿no? Por el desarrollo del tema. Justamente estábamos compartiendo ahorita en breve. Ingresamos a indicarles cuál es la opción, la metodología para poder participar del sorteo. Entonces, el día de hoy hemos estado, nuevamente repetimos, aquí está el banner, análisis y diseño de estructuras de albañilería confinada. Entonces, ¿no? Con el ingeniero Carlos Cornejo John Top, ¿ya? Estábamos también comentando que el próximo día vamos a ir desarrollando más temas, así que quédense conectados siempre al Facebook de ENCAP, visiten, ¿no? Cada día pueden ver la programación, la hora, los docentes, así que ahí está. El agradecimiento, ahí está Edinson Rojas, estimado Carlos, te manda también tu tocayo, dice, ¿no? Ah, no, perdón. Se le agradece al ingeniero Carlos, menciona, y a los ponentes del curso también, genial, ahí está. Muchas gracias a todos, gracias ENCAP, gracias por las... Ahí está Jason también, dice, gracias, salí de las dudas. Importante que participen y hagan preguntas. De eso se trata, ¿no? De poder alimentar también con sus preguntas para que toda la comunidad pueda conocer más. Carlos, gracias. Terminamos aquí la transmisión entonces del día de hoy. En los próximos días estaremos nuevamente regresando con más temas también respecto al tema de obras, el tema de estructuras que hemos estado desarrollando. Gracias, Carlos. No, gracias a usted y a todos también los participantes. Así que igualmente a seguir, sobre todo como dice usted, ¿no? Seguir capacitándose. Estamos en un mundo de que mucha competencia, así que es siempre bueno capacitarse y conformar nosotros nuestros proyectos de la mejor manera y sobre todo en esta situación cuidarse mucho también. Claro que sí. Gracias, Carlos, por la recomendación también. Muchas gracias. A ver, entonces ahora pasamos, amigos, a ver, aquí está, al sorteo, ¿ya? Para que puedan participar, ojo, es opcional, ¿ya? La participación. Hay dos requisitos nada más sencillos, simples para poder participar. El sorteo consiste en que te vas a llevar el certificado digital en alta resolución, con el código QR, que sirve para poder validar tu documento, la autenticidad, cuando te presentes a cualquier convocatoria a nivel del sector público, entidades del sector público o quizás también del sector privado, ¿ya? Entonces, aquí están los requisitos, comparte la transmisión en Facebook, muy importante la transmisión que estamos ahorita, ¿no? Saliendo en vivo, y dos, comenta precisamente en los comentarios con la frase gracias en CAP. Esos son los dos únicos requisitos para que puedas ingresar al sorteo para obtener la certificación, para además enviarte también el material que ya el ingeniero Carlos ha compartido, te vamos a enviar también, además del video grabado, ¿no? El video justamente con todas las preguntas, respuestas que ustedes han estado realizando, también se va a grabar. Bueno, ya está grabado en realidad, ¿no? Y luego se va a subir al servidor para que puedas descargarlo en cualquier momento, ¿ya? Entonces ahí está, 30 segundos y luego ingresamos al sorteo en vivo. Esos son los dos únicos requisitos.
Aprovecho también, mientras ustedes van comentando y van participando, a ver, aquí está. Vamos a leer algunos comentarios también, no se preocupen. Los que no salgan sorteados, de igual manera aquí les dejamos el WhatsApp de ENCAP, el 951-42-88-84, para que ustedes puedan escribir y puedan certificarse, ¿no? Les comentaba que el certificado digital viene con el código QR, y también está disponible el certificado físico, es el documento original, ¿no? Con las firmas también, con el código QR, el cual se te envía a tu ciudad, ¿ya? Previamente también se te hace llegar el digital, ¿no? Porque es siempre lo primero que te piden en cualquier convocatoria, el escaneado, el digital. Luego, en la medida que vas avanzando, te piden el documento físico, ¿no? Pirateado, autenticado ante el notario, entre otras opciones, ¿ya? Entonces ahí tienes la opción de certificarte en el curso del día de hoy. En realidad todos los cursos que desarrollamos, ¿ya? Todos los cursos son certificables, tenemos varios cursos que hemos desarrollado en el área de obra, de gestión pública, así que ahí echa la invitación. Ahora que si quieres ver más cursos de ENCAP, a veces nos preguntan, ¿no? Quisiera certificarme en otros cursos similares. Tenemos la página web, la cual te invito a visitar, encap.edu, ¿no? De educación.pe, ahí está el dominio, la página web, el nombre de la página web. Aquí arriba tienes un buscador, ingresa el nombre del curso mucho más rápido, ya que aquí en la página principal vas a poder encontrar más de 150 cursos, ¿no? Entonces, para que puedas optimizar tu tiempo, agilizar la búsqueda, usa el buscador que está en la parte superior, ¿ya? O en su defecto, aquí puedes ver las categorías: ambiental, construcción, arquitectura, seguridad, salud, minería, gestión pública. Ahí tienes más cursos. En esta sección puedes ver los últimos cursos dictados esta semana. Aquí los cursos más vendidos, ¿no? Estos son los cursos más rankeados, como se podría decir, ¿no? Ahí está, se van agregando también de acuerdo al volumen de compra de los participantes de ustedes. Ahí el sistema automáticamente va subiendo, pues, ¿no? El curso más vendido, ¿ya? Y los demás cursos: ambiental, construcción, gestión pública. Y aprovecho, aquí tienen ustedes diferentes medios de pago, ¿no? Hoy en día es válido también las transferencias. Si tienes banca celular en cualquiera de estos bancos, BBVA, Banco de la Nación, BCP, Yape, ¿no? Es válido la transferencia, y los que están fuera de Perú, es válido Western Union y PayPal para que puedan realizar los pagos también, ¿ya? Ahí está. ¿Ok? Ahora, en los certificados, ¿no? Como ustedes comprenderán, tenemos convenios, y acabamos de firmar, pues, un convenio internacional, ¿no? Con la Universidad Internacional de La Rioja también, ¿no? Que se encarga de hacer maestrías a nivel de Internet, todo a través de una plataforma de Internet. Entonces también hemos firmado grandes convenios, así que el logo también de UNIR va en tu certificado, ¿ya? Así que ahí están los convenios también, que siempre le dan la confianza a ustedes, las alianzas estratégicas que tenemos. Cuenta para realizar el pago del certificado, menciona nuestro amigo Edinson. Comunícate por favor al WhatsApp, Edinson. Los asesores seguros se están demorando un poquito porque están contestando todos los chats que están ingresando, ¿ya? Así que escribe nada más al WhatsApp. Aquí está el WhatsApp, ¿no? Al 951-428884, y te van a brindar los detalles, medios de pago, opciones, todas las preguntas que tú requieras, ¿ya? Entonces ahí está los eventos que hemos realizado. Se habla mucho que, bueno, el año 2022 va a realizar ya un poquito más el tema de la normalidad, los temas presenciales, y también volveremos a realizar cursos presenciales en tu ciudad, ¿no? En Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo, Cusco, en todos los departamentos en realidad, ¿ya? Sobre todo esos eventos también se estarán publicando en el Facebook de ENCAP, y de igual manera estaremos trabajando en la modalidad virtual, ¿no? Ya que entendemos que algunos también trabajan, no pueden asistir a los eventos presenciales, así que tienen esas dos opciones, no hay excusa para poder capacitarte. Como mencionaba el ingeniero Carlos también, importante que se capaciten en este medio, en este mundo tan competitivo. Ya, a nuestro amigo Billy, ahí está, genial. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, rapidito, ingresamos al sorteo, a ver, al sorteo del curso. De igual manera están invitados, antes de pasar al sorteo, la invitación como siempre, ¿no? Que está la página de ENCAP, ¿ya? Ahí está curso, diplomas y diplomados. Y el día de mañana también están cordialmente invitados. A ver, esto es el curso del día para el día jueves, gestión de proyectos mineros. Ahí está, ya el día jueves 3, con el ingeniero Elvis Arias también. Ahí está la hora.
Tenemos también el curso de instalaciones eléctricas en baja y mediana tensión, el mismo jueves a las 7 de la noche, doble transmisión. Y el día de mañana, asistente de recursos, perdón, claro, por asistente de recursos humanos, mañana miércoles, ¿no? Con el magíster Yuri Rengifo, ahí está la hora también, y ley de contrataciones del Estado también, con el magíster Juan Carlos González, y también con el magíster, aquí está José Omar Herrera Candelario, ¿ya? Donde nos estarán comentando acerca del nuevo proyecto de las leyes de contrataciones del Estado también. Así que cordialmente invitados para mañana, aquí está el curso, 6:30 iniciamos, y luego a partir de las 8 de la noche. Todos los cursos son certificables, ¿ya? Bien, ahora sí, sin más, vamos al sorteo rapidito. A ver, aquí está. Gracias, Encap. Vamos a escribir. Y vamos a ver quién es el afortunado ganador o ganadora. No sé si es un varón, una dama. Yubit, me parece que es una dama, ¿o no? A ver, no sé si es el nombre de un varón. A ver, aquí está, vamos a tomar nota. Ganador. Felicitaciones a Yubit. Judith Slivan, ¿no? Lisban, allá, Lisban Hernández. Cristóbal, felicitaciones por participar también a todos. Ahí está. Compartimos con ustedes el nombre del ganador. Aquí está, o ganadora. No tengo claro si es varón o dama. Aquí está. Yubit Slivan Hernández, Cristóbal, por favor, escribe al WhatsApp, ahí está, tómale una captura de pantalla y menciona que has participado y has salido ganador del curso de análisis y diseño de estructuras de albañilería, ¿ya? Con ello, el día de mañana estarán coordinando, te van a pedir algunos datos para que puedan brindarte el certificado, el material y el video totalmente descargable, ¿ya? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hemos concluido el día de hoy con el curso. Así que a cuidarse, a seguir capacitándose. Y ya saben, tenemos grupos en WhatsApp, no se olviden. Y ahí está el número de ENCAP para que se certifiquen. 951-428884. ¿Ya? Gracias. Nos reencontramos el día de mañana para seguir capacitándonos. Obviamente que es pues, la mejor inversión que es la educación. Gracias, nos vemos.